Pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es en la Basílica de Santo Domingo el Mayor. Volvemos a Nápoles que también nos da tantas satisfacciones. Hemos hablado mucho de Florencia, de Venecia y también estamos hablando o empezando a hablar de Nápoles, que es otra gran ciudad con mucho arte, pero sobre todo porque he traído a vuestro conocimiento esta basílica, porque me sorprendió porque está llena de reyes de Nápoles que eran aragoneses, que eran los reyes que se habían extendido hasta esta otra parte del mar Mediterráneo, y que de la mayoría de ellos, pues yo no tenía ni idea. Y claro, cuando te hablan de los españolos allá, pues muchas veces, y de los enterramientos de los españolos, otra vez lo repito, y se estaban refiriendo a todos estos monarcas que tuvieron, que eran reyes de Aragón y que cambiaron el estar viviendo en Aragón o en Mallorca, como esto es más complejo de lo que parece, pero es sencillo de entender. La complejidad solo se da a la incomprensión desde la ignorancia. Así que vamos a ir abriendo no sé si va a ser muy extenso porque va a ser más pequeño que otros recorridos, pero por lo menos esta interesante visita que vamos a hacer a la Basílica di San Domenico Maggiore dei Padri Dominicani de Nápoles, que este es el título completo y rimbombante de esa magnífica iglesia. Me dejó a mí sorprendidísimo, y me pareció fascinante. O sea, el templo me causó una gran admiración. Iréis viendo por qué, porque tiene muchas capillas. No voy a entrar en esa prolija descripción de todo, sino en una somera descripción, pero nos vamos a pasar bien. Bueno, vamos con el introito y vamos a arrancar todo este recorrido. Lo vamos a arrancar en Aranda de Duero. Aranda de Duero es una población de Castilla, de la provincia de Burgos, que tiene muy buen vino y tiene muy buen cordero y muy buenos y muchos asadores donde se prepara el cordero de Castilla. Ya sabéis que la mejor parte de lo que dicen los entendidos de la gastronomía, la mejor parte del cordero es la paletilla delantera izquierda, porque es con la pata con la que menos esfuerzo trabaja el cordero. Entonces eso es lo que dicen que es la mayor exquisitez. Así que si vais a un restaurante, quiero yo un delantero, algunos dicen un antero izquierdo. Y así que nos fuimos, ya que mi amigo el imprentero, que era con el que solía hacer estas cosas, ya estará en el Valle de Josafat dando cuenta de sus muchas y buenas vivencias. Pues una de las veces que estuve fue con él. Me dijo, vamos a ir a tal restaurante. No voy a decir los restaurantes porque no quiero subjetivaros para la hora de que hagáis vosotros vuestras visitas con vuestro propio criterio y que tomáis lo que os dé la gana tomar. Que igual podéis comeros allí un besugo o un cogote de merluza tan bueno, por lo menos como se pueden comer en otros sitios norteños, sureños o de cualquier lugar de costa. Bueno, entonces me propuso un sitio y le dije yo, pero ese, me dice, ¿has comido ahí alguna vez? Y dije yo, no, y hoy se come muy bien. Bueno, yo pensaba que era conocido del restaurante, porque habría estado más veces, pero pues dentro de lo que era el mundo tabernario, que era muy propio de él, pues dije yo, pues si conoce, será buen sitio. Entonces fuimos allí, es uno de los restaurantes
emblemáticos del pueblo y tal. Y cuando estamos allí, pues pregunta por una chica, oye, ¿está fulanita? Y me dice, sí, no está ahora aquí, pero puede estar aquí en dos minutos. Y le digo, hay que ver, hay que verle. Yo mal pensado, le dije, hay que ver, ya andas enredando, ya has llegado aquí, ya estás preguntando por alguna chica y tal igual. Y me dice, si esa chica la conoces tú, y digo, que la conozco yo, no he entrado aquí nunca. Y me dice, pues es de tu pueblo. Y digo, iba. Y entra, y hombre, Neme tal, y saludos y tal y cual. Y yo me identifiqué quién era, hombre, sí, pues sí, te conozco. Y sobre todo he de hablar mucho de ti, digo, y qué mal cosa o qué buena cosa que oigan hablar de uno. Pero bueno, también me quedé allí y yo le preguntaba, pues, ya sabéis que soy curioso y por eso muchas cosas las reflejo aquí. Le digo, y bueno, ¿y tú qué haces aquí en medio de esta Castilla de los vinateros y de los comedores de cordero y tal y cual? Y me dice, pues te lo voy a contar. Mira, yo trabajaba en tal sitio, que era de su familia, en la cantera de Ofita. Y me dice, ¿tú conoces la cantera de Ofita? Hombre, dije, ¿cómo no la voy a conocer? Si estaba a medio camino Era un sitio donde se hacía muy, muy mal tiempo, nevaba. Cuando andábamos con las bicicletas, lo típico era intentar llegar a la cantera y darnos la vuelta en plena nevada, cogiéndonos una buena pulmonía, pero ahí había que bajar. La cantera de Ofita de allí no era una cantera muy estética, era una cantera que era todo cascajos y todo era como una especie como de contenedores prefabricados, soldados y con unas patas puestas colgando ahí en medio de la ladera que servían de oficinas, y luego unas máquinas de triturar, unos molinos de trituración, porque en mi pueblo se daba una industria, había una fábrica que era Sarralde, que hacía los molinos, hacía unas aleaciones especial donde creaba como una especie de molinillos trituradores donde se echaban las piedras, sobre todo para hacer balastro, para hacer las piedras que llevan las vías del tren. Entonces la Ofita, aunque también se empleaba para la carretera, se echaban las grandes piedras, en lo que eran las piedras, a unas grandes tolvas, y los molinos aquellos que eran de Sarralde trituraban el balastro, salían pequeñito y lo llevaban a unas grandes montañas, y luego de allí iban cargando camiones y lo destinaban a sus destinos más importantes. Y cuando estaba hablando de eso y le digo, bueno, y dice, ¿y qué era muy pesado? Le pregunté, ¿qué era muy pesado? Y dice, ahí que llovía siempre todo el día de barro, allí bajaba por todas las laderas, siempre con las botas catiuscas, salías, quítate las botas, métete en el coche siempre todo lleno de barro. Dice, aquello no podía ser, ir allí con la niebla cuando se metía, porque está ahí en un recodo del río Lola, se metía allí la niebla, pero terrible y tal y cual. Y así que un día le dije al jefe que era familia suya, dijo, oye, que yo esto ya no quiero más. Y le dijo, oye, pues tú sabrás, búscate la vida y tal. Y pues de allí dije, pues voy a cogerme la vida. Y dice, me cogí un tren y dice, no tenía, dice, además la palabra sin herir, porque estamos hablando de corderos, dijo, el cabrito, que no dijo el cabrito, sino ya el cabrito crecido, me despachó de allí sin un duro, con cuatro cochinas pesetas. Y ese se pensaba de que yo iba a volver con las orejas bajas. Pero bueno, me cogí un tren, dije, pues voy a ir para Madrid, a ver qué es por ahí, de camarera en algún bar o de algo ya trabajaré. Y dice, fui a sacar el billete de tren, para que os dais cuenta a veces el destino, qué cuestiones, cómo cambia todo, ¿eh? A veces hacemos el plan A y sale el plan Z. Y pues se cogió el tren, fue a la estación a coger el tren, a coger el billete, que entonces se cogían los trenes, no eran como ahora, no, con el móvil, la aplicación, no. Tú ibas allí a la estación del tren y había una especie como de ventanuca de madera que parecía como el registro de un campo de concentración. Ahora que me acuerdo de ello, era como una cosa tenebrosa. Entonces le pedías el billete ida y vuelta, si tenía
si tenía algún descuento por familia numerosa bueno, lo que fuera. Le pedías el billete y te lo imprimían. Pero antes de darte el billete te decían, son 46 pesetas, por ejemplo. Y entonces cuando le dabas el dinero te daban el billete. Entonces te un billete a Madrid. Y le dieron 130 pesetas o 150 pesetas, la moneda que era antigua. Y el que estaba ahí le dijo, no bonita, porque ya sabéis que empleaban ese tono machista, repelente de lo de bonita. Le dijo, pues mira, le dice, ¿cuánto tienes? Y pues no, si eran 140 tenía 100. Y le dijo, pues con esto no llegas más allá de Aranda de Duero, porque hay Miranda de Ebro y Aranda de Duero, son dos ríos diferentes. El Miranda del Ebro, el Ebro va al Mediterráneo, y el Aranda de Duero, el Duero da a Oporto, a Portugal y al Atlántico. Y entonces le dijo, pues dame un billete a Aranda de Duero. Bueno, el caso es que la chica se cogió el tren, apareció ahí en Aranda de Duero. La estación no está muy cerca, son pueblos pequeños, no son muy grandes. Tampoco no está ni muy cerca ni muy lejos de lo que es el centro de Aranda. Se cogió el tren y de allí pues se fue al pueblo y pues bueno, pues fue viendo por los bares a ver si había algún letrero y preguntando a ver si les hacía falta una camarera, porque allí en el norte expertos camareros no somos, pero como normalmente nos hemos pasado tanto tiempo en los bares y socializando tanto en cafeterías, en bares y en restaurantes, que si te fijas un poco sabes enseguida si un bar, un restaurante tiene camareros con pericia o no lo tiene, por una experiencia vivencial, no por un mérito ni por un conocimiento académico de ahora que hay estas academias de la gastronomía y de todas estas cosas. Y entonces pues entró en un restaurante y le dijeron, bueno, pues ¿tienes dónde quedarte? Pues no tengo dónde quedarte. Y dice, bueno, ya te buscaremos algo, ya llamaré yo a alguien que alquila por aquí habitaciones y tal, ponte un delantal blanco y ya ponte a servir vinos y a preparar mesas y a todo. Y ya el primer día, que todo lo del paro, el currículum, todas estas cosas ahora que son tan increíblemente sofisticadas y concretadas, pues se quedaban a distancia. Bueno, voy a resumir porque ya veo que están pasando los minutos contándose esta historia. Al final, la chica se casó con el dueño del restaurante y se hizo con una de las bodegas más emblemáticas que hay en Aranda de Duero. Ahora es, sí, estoy pensando bien. Su fortuna tiene más de 6 números en la cuenta o en sus existencias patrimoniales, bastante más de 6 números. Y bueno, allí se quedó la trituradora, la ofita, y todo esto venía porque aquella cantera que ahora sigue explotándose, pues era de un origen volcánico. Y pero claro, unas montañas del País Vasco las ves cubiertas de árboles, cubiertas de vegetación, de zarzales, y donde no hay nada que no sea verde, y dices, pues una piedra volcánica que salga aquí tan somera, tan en la superficie. Y cuando íbamos a estudiar a clase, también cuando nos explicaban los volcanes, pues no nos decían, porque el monte que tenéis atrás, el monte Irimo, ese fue un volcán y en su tiempo echaba lava y tal igual. Y decíamos, uy, qué historias más truculentas, y qué poco deben conocer estos profesores de geología o de ciencias naturales, como se llamaban entonces, de lo que es un volcán, porque no nos lo creíamos. Y yo me empecé a creer verdaderamente lo que era un volcán y la destrucción que producían y lo explosivo y lo grandioso que es, cuando visité Nápoles y vi detrás el Vesubio y vi todos los destrozos de lo que habían hecho, y viví como un pueblo o una ciudad como Nápoles había vivido siempre mirando a lo que era la montaña que tenía detrás, al volcán, que tampoco es un volcán que asuste, porque tampoco es una montaña excepcionalmente descomunal, pero entonces sí que dije, uy, la naturaleza tiene sus
sus sabias acciones con las cuales hay que tener mucho respeto, porque se puede acabar como Pompeya y como Herculano, que espero que no pase nunca. Pero bueno, esto de los volcanes, esto de la ofita, del mineral, esto de estar comiendo cordero en Aranda de Duero y no en Nápoles, me ha llevado a animarme a acercaros otra vez una parte de la historia de Nápoles, de una iglesia que tiene muchos elementos. Bueno, la Basílica de Santo Domingo se encuentra en lo que se denomina la Piazza San Domenico Maggiore. Es un sitio que hay muchas cafeterías allí. El área en la que en la época griega los muros marcaban lo que era el límite occidental de la ciudad, y la cimentación inferior del templo cae dentro de lo que era la denominada Porta Cumana, una de las puertas que tenía acceso el recinto amurallado de lo que era entonces la ciudad de Nápoles. El templo actual ocupó una parte de la muralla, una parte de la Puerta Cumana, e incorporó parte a lo que fue una primera iglesia que estuvo allí ubicada, que era la de San Miguel Arcángel en Morfisa, y una iglesia románica que pasó de los basilianos, de los cuales hablaré luego, a los benedictinos, quienes la cedieron a los dominicos en el año 1231, año en la que estos se establecieron en Nápoles. Bueno, fue Carlos II de Anjou, escrito, todavía príncipe heredero, quien fue el valedor de la nueva iglesia en el año 1238, y fue él quien financió la construcción, que terminó alrededor de 1324, y el convento contiguo con el centro más importante, aparte de la iglesia, de la orden de los dominicos desde la Edad Media hasta prácticamente lo fue hasta el siglo XIX. Y además de mantener un estudio general, que era como si dijéramos la universidad, económicamente apoyado también por el rey, era la sede del provincial de la llamada provincia del Reino de Nápoles. Bien, la biblioteca anexa, que fue importantísima, fue una de las primeras bibliotecas que se abrió al público. Y en San Domenico Maggiore vivían frailes, muy formados y de una gran cultura. Pues entre otros están como ilustres, pues Santo Tomás de Aquino, 1274, Giordano Bruno, en 1600, a este lo quemaron por hereje, y el convento se convirtió en uno de los primeros centros de difusión del tomismo. El tomismo es la filosofía teológica de Santo Tomás de Aquino, el tomismo. Y para enriquecer a la Iglesia con sus comisiones de mecenazgo estaban especialmente la familia de los nobles de Seglio de Nido, que tenían todo, era el control, era el apellido, Segio de Nido, eran los que tenían el control económico y político de toda la zona. La supresión que tuvo lugar en 1809 infligió una gran herida en el complejo, que revivió con la restauración y se sometió a una nueva decadencia en la siguiente supresión en 1865, y el regreso de los frailes ocurrió ya en 1885. El rey Carlos de Anjou escrito, pero Anjou parece que somos los arapajoes, así que Carlos de Anjou, fue el fundador del enclave. Carlos II, apodado el Cojo, vivió desde 1254 hasta el 5 de mayo de 1309, era el hijo y el sucesor de Carlos I de Angers, y su madre fue la condesa Beatriz de Provenza, y su padre le concedió el título como heredero de príncipe de Salerno. En el año 1284, la flota aragonesa de Roger de Lauria fue atacada cerca de Nápoles por la Angevina. Cuando hablamos de los angevinos, es los de los Angers, los Anjou, bajo el mando de Carlos el Cojo. Y después de un primer contrato, Roger, que era un gran estratega,
fingió retirarse hacia Castellammare, pero se giró e inició un combate en lo que fue el Golfo de Nápoles y consiguió destruir a la flota angevina el 5 de junio de 1284. Carlos el Cojo fue hecho prisionero y fue encerrado en Sicilia. Y al inicio del año 1285 murió Carlos d'Anjou y Carlos I fue proclamado sucesor. Pero al encontrarse preso ejerció la regencia su sobrino Roberto, conde de Artois, junto a Gerardo de Parma. Carlos fue además proclamado senador único de Roma y protector de Florencia. Estos eran cargos que acompañaban a todo lo que era el poder político ya importante que estaba teniendo Nápoles. Finalmente fue puesto en libertad en virtud de los tratados de Oloron-Santa-Megrí y de Canfranc. Si hacemos una línea entre Canfranc y Oloron de Santa-Megrí, estamos en el norte de Aragón, pero Canfranc es el último pueblo. Canfranc tiene también, para hablar muchísimo, ahora están arreglando la estación, hay un enclave que fue dentro de la ocupación alemana, era el enclave propiamente dicho, donde estaban los nazis, donde se escapó, se trasvasó mucho oro de los alemanes, que luego acabó en América. Bueno, esto, historia sin cuento, pero no vamos a entrar en ellas hoy. Y fue coronado en Rieti el 29 de mayo de 1289, recibiendo del Papa el título de Carlos de Palermo y el de rey de Sicilia, título nominal, ya que en Sicilia tenía un rey aragonés. Y se firmó para poder desarrollar lo que era el reino, una tregua de 2 años. En el año 1291, San Juan de Acre, allí en la costa del actual Israel, al norte de Jerusalén, fue conquistada por los musulmanes el 28 de mayo, dejando así sin su última posesión al reino de Jerusalén, título que pasó a ser nominal. Eras rey de Jerusalén, pero no tenías nada, o sea, era nominal, pues que te decían que era rey, pero rey sin reino. Y Hugo de Solís, que era uno de los jefes de lo que había sido el reino de Jerusalén y al final acababa como rey de Jerusalén, mantuvo las posesiones del reino de Jerusalén en Albania, siempre en una lucha contra los griegos y los serbios, que eran ortodoxos. Aquí siempre estaba la pelea por las cuestiones de fe. En febrero del año 1291 se firmó la paz de Tarascón entre la Iglesia, los Valois y Francia, de un lado, y la Corona de Aragón, por otra parte. Mediante este tratado, la Casa de Valois renunciaba a los reinos de Aragón que le había cedido el Papa, y el rey Alfonso se reconocía como feudatario del Papa, al tiempo que se comprometía en ir a las cruzadas y retiraba la ayuda a su hermano, Jaime I de Sicilia. Y Carlos II se adhirió al tratado por el acuerdo llamado de Brignoles. Poco después, el 18 de junio, murió Alfonso III de Aragón, con tan solo 28 años, y le sucedió su hermano Jaime I de Sicilia, que a la vez era Jaime II de Aragón y Valencia y Jaime III de Mallorca, con la condición testamentaria de que el reino de Sicilia tenía que pasar a manos de su hermano Federico, algo que el nuevo rey ignoró por completo. ¿Por qué se hacía esto? Porque se quería evitar que tuvieran un poder tan grande que arrasaran con todo lo que era la parte territorial de lo que conocemos ahora como Italia, y sobre todo hacer mucha fuerza, mucho frente a lo que eran los estados pontificios o los territorios que controlaba el Papa. Poco después se reinició la guerra contra Nápoles, que exigía la separación de las dos coronas, y Roger de Laura, este condottiero italiano que estaba al servicio de Aragón, tuvo ocasión de ganar todavía más batallas en 1292, en 1293, en 1294, y en este año, en 1294, Carlos II cedió el reino de Albania a su hijo Felipe de Tarento, casado con Itamar Comena, que era hija del príncipe Nicéforo Comeno de Epiro.
En el año 1295, estamos dando vueltas a estos años alrededor del año 1300. El año 1295 se dio el Tratado de Anagni entre Francia, Valois, Nápoles y la Corona de Aragón, que puso fin provisional a la lucha. Jaime, que había concretado el enlace con Isabel de Castilla, anuló este acuerdo matrimonial y se casó con Blanca, hija de Carlos II, renunciando a Sicilia y a Calabria. Y Roberto, hijo también de Carlos II, se casó con Violante de Aragón, hija de Pedro II y hermana de Jaime I de Sicilia. Y además el tratado establecía lo que era el retorno del reino de Mallorca, sin la isla de Menorca, al ex rey Jaime II, que se había quedado sin territorios. Y Carlos de Valois ratificó su renuncia a la investidura papal de los reinos aragoneses, y el Papa, como desagravio, cedió la investidura de las islas de Córcega y de Cerdeña, bajo dominio efectivo de Génova y Pisa, al rey aragonés. Ya estáis viendo que muchas veces desconocemos todo lo que fue siempre nos hemos quedado nosotros en la historia peninsular muy en lo que era Castilla, muchas veces Castilla en relación con Portugal. Bueno, vamos a hablar de Portugal, de Castilla, de Aragón y de Navarra. Navarra siempre se expandía hacia el norte, muchas veces por su política matrimonial, hacia lo que era la zona del rey de Francia. Pero Aragón, en todo lo que era su política expansiva y las conquistas que realizaba, se metía más allá de lo que era todo lo que era Génova, todo lo que era Italia, todo lo que era, bueno, lo que Italia no existía como concepto, todo lo que era esa parte de Nápoles, todo lo que era Calabria, el sur, Sicilia, Córcega, Cerdeña, como estamos viendo, y se metía hacia lo que era la parte también incluso de Grecia. O sea, la expansión a nivel territorial que tenía Aragón era inconmensurablemente mucho más grande que la que tenía Castilla, que Castilla estaba, por lo único que hacía era en estos años la lucha por el sur, la lucha contra lo que iba quedando de restos de Al-Ándalus. Restos no, porque todavía Al-Ándalus tenía mucho cuajo, como decimos aquí, mucho cuajo territorial, mucho territorio. Bueno, en la isla de Sicilia el retorno de Angers, de los angevinos, fue muy mal vista y se prepararon para oponerse. Ischia fue el primer territorio que retornaron los aragoneses. El Parlamento siciliano se reunió en Catania y rechazó la entrega del país a Carlos II. El rey Jaime III fue declarado sin derecho al reino y, en virtud del testamento de su padre, su hermano Federico fue proclamado rey el 26 de marzo de 1269. Carlos reaccionó declarando la guerra y preparando una invasión de Sicilia. Recibió el apoyo de Jaime II, pero fue Federico quien invadió finalmente el territorio napolitano. Los aragoneses invadieron Sicilia y asediaron Siracusa, que resistió, pero conquistaron Catania. El intento de levantar Calabria en contra de Federico fracasó, ya que Roger de Lauria fue derrotado en Squillace. Y los asedios de Siracusa fueron acorralados en Patti los asediados de Siracusa fueron acorralados en Patti en el año 1298, y la ayuda de los aragoneses bajo el liderazgo de Juan de Lauria fue rechazada. Fue finalmente Roger de Lauria quien levantó el sitio de Pitti, renunciando a la conquista de Siracusa, y Roger derrotó a los sicilianos en el Cabo de Orlando el 4 de julio del año 1299. Y para los sicilianos, que conquistaron finalmente Catania, y la flota siciliana fue aniquilada por el reino de Aragón en las Islas Pontinas, esto está en el Golfo de Gaeta frente a Nápoles, el 14 de junio ya del año 1300. En el año 1301 las fuerzas de Carlos I asediaron Mesina, pero fueron rechazadas, y a causa de la epidemia de peste se concretó una tregua de un año
y al reiniciarse la guerra, las guerrillas sicilianas eran tan activas que Carlos II tuvo que negociar una paz que se firmó en 1302. Y según este acuerdo, Federico era reconocido como rey de Sicilia vitalicio, a menos que antes de 3 años se obtuviera o bien el reino de Chipre o el de Cerdeña. Y el título de rey de Sicilia lo llevaría Carlos II y Federico sería únicamente rey de Trinacria. Federico renunciaba a Calabria y se casaba con Leonor, hija de Carlos. Y al morir Federico, el reino de Trinacria, esto sonará de decir esto dónde está, si no lo hemos visto nunca en los mapas, es como se le denominaba Sicilia desde el relato del Ulises de Homero. Pues bueno, el reino de Sicilia pasaba a Carlos o a sus descendientes. Y tras este acuerdo, Carlos, que había perdido el control de Florencia, pudo dedicarse a recuperarlo, lo que consiguió, y muy pronto, y más al norte conquistó Alba, Asti, Mondovi, en el Piamonte, que cedió a Rinaldo Dileto en el año 1304, y este Rinaldo de Leto, que era el jefe del partido güelfo de Florencia, y sabías que una de las partes se llamaban los güelfos y otros gibelinos, y su hija Beatriz se casó también con el otro güelfo, no quiere decir golfo, es güelfos, Azzo VIII de este señor de Ferrara en 1305. Y así Carlos, por la política matrimonial, incrementó con ellos su influencia en Lombardía y en Liguria. Y su hijo Felipe de Tarento recuperó los derechos de su tío Felipe, hermano de Carlos II, y de su mujer Isabel de Villejaurduin, sobre el principado de Calla en Lombardía, y fue proclamado príncipe en 1307. Carlos II murió en el año 1309 y fue sucedido por su hijo Roberto I de Nápoles. Ya ves que ahí hay un lío, bueno, no es un lío, hay una gran densidad de personajes de los que he estado hablando para centrar el arranque de la historia. Vamos a ponernos ya como fecha de 1300. Fijaros lo que nos estamos remontando. Yo desde luego no sabía que nuestra presencia, sí sabía históricamente, pero que la presencia aragonesa en toda esa zona había sido tan espectacular y tan importante y tan poderosa que nos va a llevar a fusionar toda lo que es o una parte de nuestra historia con la historia del reino de Nápoles y con el reino de Sicilia y con Córcega y con Cerdeña y con Grecia y con todos los alrededores. Y esto lo haremos teniendo como base la Basílica de Santo Domingo, el Mayor, y su gran desarrollo, por una parte espiritual y por otra parte geopolítico, dentro de lo que fue la historia del Reino de Nápoles. Y hasta aquí, Historia con Sentido. Juan Carlos González, un día más, encantado de haberos podido acercar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.